Voy a hablar de un geógrafo y, bueno, un historiador y geógrafo jónico griego. Voy a definir dos conceptos y a su vez voy a hablar de la literatura anglosajona en la Edad Contemporánea. La anaciclosis es la teoría cíclica del historiador griego Polibio sobre el nacimiento, el florecimiento y la caída de los regímenes políticos. Postula que todas las formas de gobierno tienden a generar naturalmente sucediéndose unas a otras, una rueda continua. La etimología del término proviene del griego de anagiklosis, que significa ciclo o rotación, y en la época de España, por ejemplo, se puede hablar de la transición, porque hay ciclos en la cual cayó el régimen franquista, la dictadura, y se llevó a cabo la transición. Y a partir de ahí, Ariel Navarro lo destituyó el propio Juan Carlos I, el monarca, y nombró a Adolfo Suárez en 1976, y con ello Adolfo Suárez comenzó la transición democrática y era un ciclo, con las elecciones el 15 de junio de 1977. Luego la constitución al referéndum el 6 de diciembre de 1978, la última constitución dentro de la historia de España desde el siglo XIX, que comenzó con la PEPA, como se la conoció, a la constitución que se promulgó el 19 de marzo de 1812, durante las Cortes de Cádiz. Y ciclos que han ido a partir de ahí. En 1979 se celebraron también elecciones y luego, de forma continua, elecciones municipales también. Y cayó el régimen, o cayó Adolfo Suárez, el golpe de Estado durante la presidencia de un año más o menos, año y algo, de alrededor de un año de Calvo Sotelo. Comento yo siendo historiador. Luego los 14 años de Felipe González van cayendo, Aznar, Zapatero, Rajoy, Pedro Sánchez y luego el gobierno de coalición entre PSOE, Podemos y el último, bueno, pues PSOE y Sumar, la última unión o gobierno de coalición en la historia de España. ¿Y qué es la oclocracia? Es la democracia que genera el caos, en caos, la demagogia y el gobierno de las masas o las turbas. La oclocracia lo que provoca es una demagogia total que puede provocar incluso perturbaciones en el ámbito político, que provoca directamente vivir en una anarquía. Y es así todo. Pues ha habido monarquías, tiranías, repúblicas, democracias en los gobiernos y son anaciclosis, que es como habló el propio historiador Polibio, que todo tiene sus ciclos. Hay algunas cosas que pueden ser más positivas, otras más negativas. En la historia, por ejemplo, ya sea de España, de Europa o de otros del continente americano, pues que cada uno tiene su propia historia diferente y con ciclos. Como he dicho yo y lo vuelvo a repetir, siendo historiador, que sean positivos o negativos para cada estado o país. Hecateo de Mileto fue historiador y geógrafo griego. Bueno, hay muy pocos datos biográficos sobre su figura, lo único que se conocen es por el propio historiador griego Heródoto, que le criticó, pero que el propio Heródoto se inspiró ampliamente en su obra geográfica y de Diodoro Sículo. Y hay que decir que ha habido, pues, grandes historiadores importantes. Y, por ejemplo, Cateo de Mileto, en el ámbito griego también y romano. Pero él vivió durante los últimos años del siglo VI a.C. y principios del siglo V. Pertenecía a una familia aristocrática y viajó por el Mediterráneo entero, pues, donde ahí estudió sus paisajes y las costumbres de su gente, es como demostraron sus obras geográficas. La obra más importante es Descripción de la Tierra, que completó la identificación del mundo entonces conocido por los jonios e incluía un mapa mundi circular basado en lo que explicó el filósofo Anaximandro, uno de los filósofos presocráticos, que representaba las partes conocidas de algunos continentes, entre ellos Europa, África y Asia, rodeados por un océano exterior. Cateo de Mileto no fue un historiador desconocido. Fue importante, ¿verdad?, que muy pocos datos biográficos sobre su figura, pero gracias a Heródoto, que fue el principal historiador de las propias fuentes griegas, y que Heródoto fue el primer historiador griego. Luego estuvo Diodoro Sículo, que fue otro historiador griego, otra figura importantísima dentro de la propia ciencias sociales en la antigua es Polibio, en Grecia, y otro ya importantísimo en el ámbito de Roma es Tito Livio, y tantas figuras importantes. Pero hay que decir que Cateo de Mileto fue el primer historiador. Lo que pasa es que las fuentes han explicado que, como hay pocos datos sobre el propio Cateo de Mileto, pues el primer historiador documentado es Heródoto, que fue el primer historiador de la cultura griega. William Ernest Henley fue poeta británico. De niño sufrió de tuberculosis, lo que finalmente resultó en la amputación de una pierna y
12 meses de recuperación en la famosa enfermería de Edimburgo. Allí escribió varios poemas de verso que establecieron su reputación y que fueron incluidos en una de sus obras más importantes, que es A Book of Verse de 1878, que es el libro de versos más importante. Y estando ahí pues un año entero en la enfermería de Edimburgo le valió para convertirse en uno de los poetas más destacados de la cultura británica. William Golding fue narrador y ensayista británico. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1983. También fue nombrado Sir por el nombramiento de la reina Isabel II en su momento. Y fue novelista William Golding, alegórico por excelencia, que intentó mostrar las dificultades, a veces la imposibilidad que encontró en el hombre moderno para cumplir las normas elementales de la ley natural. Y una de sus obras importantes es Los Herederos, bueno, se publicó en 1955 y que aquí en esta obra narró el exterminio del hombre neandertal por el Homo sapiens, que al final Los Herederos es como una obra histórica en la cual el hombre neandertal se exterminó y desapareció y apareció la única especie actual dentro de la historia de la humanidad bueno, de los homínidos, que es el Homo sapiens. Hoy en día el Homo sapiens habita en todo el planeta. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os gusta este vídeo de conceptos, de figuras en la edad antigua como un historiador o de la literatura anglosajona, británica. Si os ha parecido interesante, darle a like, suscribiros, comentar. Repito, no, que soy historiador y nos vemos ya en el próximo.